Listo, perfecto. Antes de comenzar a dar más detalles acerca del material, de lo que se va a ver en el diplomado, este, quiero preguntar, ¿quién está interesado específicamente en el diplomado de Big Data? ¿O todos los aquí presentes están interesados en el de ciencia de datos? De, en el de Big Data. Tal vez vale la pena explicar que se están ofertando dos diplomados diferentes. El de Big Data, bueno, si Alfredo quiere compartir con nosotros información, yo les puedo comentar a muy grandes rasgos que es un diplomado más enfocado en el manejo de grandes bases de datos, en la lógica y análisis que se tiene que hacer para administrar una buena base de datos bien estructurada. Y bueno, no sé si quieran complementar con algo más, mientras que el diplomado de ciencia de datos es una oferta más enfocada a la parte de análisis, generación de modelos, visualización y bueno, todo lo que es el entorno del análisis de datos post adquisición. Ok, muchas gracias, Lili. Bueno, creo que no hay así como que una inclinación justamente preguntada, sino para que este para que pudiéramos hacer dos sesiones y dar detalles específicos de cada uno de los diplomados. Pero entonces yo creo que podemos comenzar a hablar de ciencia de datos sin ningún problema, e igual para que puedan conocer un poco más de lo que es el contenido y poder decidir en cuál de los dos diplomados están interesados. ¿De acuerdo? Entonces, no sé quién. Ah, bueno, creo que Lili, tú comienzas a dar la introducción, por favor. Tienes tu Es micrófono mute. apagado. Sí, Ok, les decía que un segundito porque estoy abriendo el documento. Listo. Déjenme compartir mi pantalla. Me avisan cuando ya pueden ver porque los perdí de vista. listo. Perfecto. Bien, yo soy licenciada en tecnología y posteriormente me he especializado como científica de datos, como se los comentaba, y yo estoy encargada de lo que es el módulo 1 y el módulo 2 del diplomado de ciencia de datos. En el módulo 1 lo que nos enfocamos es en una introducción, es en entender cuáles son los fundamentos de ciencia de datos, cuál ha sido la evolución de las herramientas estadísticas y matemáticas que utilizamos para los enfoques actuales de minería de datos. Vemos algunas aplicaciones. En general, empezamos a adentrarnos en este panorama de qué diferentes aplicaciones existen, en qué campo se aplica, para que ustedes puedan ir tomando un camino en sus intereses y que puedan orientar lo que queda del diplomado, o bueno, a lo largo del diplomado, sus aplicaciones o sus metodologías hacia algún campo de interés que ustedes tengan. Vamos a ver diferentes aspectos de la minería de datos, discusiones sobre las diferentes corrientes que existen para el estudio. Vamos a empezar con tareas sencillas dentro de la importación de datos utilizando Python. Y tenemos, lo interesante de este diplomado es que ustedes no nada más van a recibir teoría, o sea, no es como
ver los videos y ya, ustedes tienen que practicar. Y dentro de estos ejercicios que están disponibles en este módulo 1 está la búsqueda de fuentes, carga y concatenación de bases de datos. Hacemos un poco de web scraping y si el grupo avanza suficientemente bien y todo está entendido, también abarcamos un poquito de extracción de texto o de PDFs utilizando OCR. Bien, para el módulo 2 nos adentramos en pues las bases matemáticas y al mismo tiempo la práctica. Aquí vamos a abordar la limpieza de datos con temas como conversión de tipos de datos, manejo de datos faltantes, manejo de datos atípicos, eh, bueno, identificación de datos atípicos primeramente y escalamiento de datos. Después de eso cubrimos una parte de exploración de datos junto con una fuerte base teórica de estadística. Entonces hacemos un repaso de conceptos como media, mediana, moda, frecuencia, percentiles, varianza y cubrimos también algunas de las distribuciones de probabilidad más comunes que también sirven para hacer inferencia estadística. En la parte, a continuación, en el módulo 2, cubrimos ya cosas más prácticas como la generación de datos sintéticos. Hacemos ingeniería de características, estudiamos qué es la correlación, qué es la varianza y cómo esto afecta a nuestros estudios y nuestra preparación de los datos. Hacemos análisis de variables independientes, transformación de datos, análisis de componentes principales, para lo cual hacemos un repaso de álgebra lineal para que puedan entender a profundidad qué es lo que está pasando durante el análisis de componentes principales. Cada tema del módulo 2 tiene un ejercicio práctico y todo el tiempo estaremos utilizando herramientas como Jupyter Notebook, Colab y en algunos casos podríamos llegar a utilizar scripts, pero en general vamos a hacer libretas de Jupyter durante los ejercicios de estos dos módulos. Una cosa muy particular como prerequisito para este diplomado, voy a dejar de compartir pantalla, y en especial para que puedan aprovechar mejor este diplomado, es que tengan conocimientos básicos de programación. No necesitamos que sean expertos, pero que sí hayan tenido la experiencia de conocer conceptos sencillos como lo son qué es una variable, qué es la asignación de variables en programación y algunas estructuras básicas de programación como los ciclos for, los ciclos while, porque eso va a hacer que su tiempo de aprendizaje esté más enfocado en la parte de pues ciencia de datos y no estén batallando con ambas cosas al mismo tiempo. Entonces se sugiere que tengan esta preparación y si en el momento, el día de hoy que están tomando esta sesión introductoria o esta sesión de información no la tienen, les sugerimos que antes de que comience el curso, hay varios recursos disponibles en Internet para familiarizarse con la programación básica e incluso si quieren y se recomienda que se inicien directamente con Python porque es muy sencillo. Cualquier cosa, pues no sé si tengan dudas sobre estos primeros módulos o lo que acabo de mencionar. Sí, Sí, Juan Juan Pablo. Pablo. Muchas gracias, estimada Liliana. Nada más como consulta, ¿este diplomado cuál es? ¿El nombre, vaya? Diplomado en ciencia de datos. De ciencia de datos, ok. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, mi estimada. ¿Alguna otra duda que tengan hasta el momento? Perfecto. Igual si quieren ir escribiendo, sin problemas para
para tomarlas al final de cuando terminen nuestros ponentes. Entonces, ¿seguimos contigo, Rodrigo? Sí, a ver, dejen comparto. De acuerdo. Rodrigo nos va a dar la continuidad de los temas, porque en una primera parte vemos la introducción, y los temas que estaba mencionando Lili. Y después Rodrigo ya da un enfoque de especialización en algunos de los algoritmos que está mostrando en pantalla. Sí, bueno, a mí me toca los módulos 3 y 4, que son como tal pues, la parte más fuerte de Machine Learning. En estos dos módulos lo que se cubre pues, son los principales algoritmos clásicos de Machine Learning. Se cubre un fundamento teórico no muy profundo, o sea, en algunos casos se entra a las derivaciones, si son sencillas, pero en general no se entra tanto a la matemática del algoritmo. Está mucho más enfocado en el fundamento teórico y cómo es que se aplican estos algoritmos a datos en la vida real, ¿no? La parte práctica tiene aquí una componente mucho mayor, ¿no? Y bueno, aquí son algunos de los temas que cubrimos, pues son los algoritmos clásicos, digamos. Todo, como dijo Lili, es en Python. Aquí sí vamos a estar usando mucho los notebooks en Colab. Y pues aquí sí, entre más sepan Python, más fácil se les va a hacer esto y más rápido va a fluir, ¿no? Vamos a usar principalmente las librerías clásicas de Python, NumPy, Pandas, Scikit-learn, y las de graficación, ¿no? Matplotlib y Seaborn. Y con estas librerías vamos a desarrollar un notebook que les permita hacer un análisis exploratorio con casi cualquier dataset siguiendo alguno de estos algoritmos, ¿no? Entonces aquí son los temas que vamos a cubrir. Primero va a haber un fundamento teórico de cada algoritmo y de los conceptos principales de Machine Learning. Aquí esto está muy basado en la experiencia que yo he tenido profesionalmente, digamos, en las preguntas clásicas que se hacen en una entrevista de una posición de Data Scientist. Entonces busco cubrir aquellos conceptos que son claves en este tipo de, digamos, de situaciones. Aquellos conceptos que son indispensables entender como un Data Scientist, ¿no? Como lo son el sesgo y la varianza, que es overfitting y underfitting, por mencionar algunos, ¿no? En cada algoritmo, bueno, yo soy muy visual, entonces busco la manera en la que se puedan visualizar cómo funcionan los diferentes algoritmos para que sea mucho más fácil de entender, digamos, más allá de la descripción teórica de cómo funcionan, me gusta ver cómo se puede observar su efecto en los datos, ¿no? O cómo es que se extraen algunas de sus características, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí pues vemos una gráfica de componentes principales aquí en la izquierda o una gráfica de una máquina de vectores de soporte, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a explicar los conceptos importantes de los algoritmos de una forma mucho más visual y práctica, ¿no? Que he visto que es mucho más efectivo. Y finalmente, también para cada algoritmo, si se puede, encuentro aplicaciones en la vida real o ejemplos fácilmente reproducibles que igual muestren el efecto de estos algoritmos en los datos, ¿no? O sea, más allá de ver un resultado numérico, no sé, de precisión o del error, buscamos que se pueda observar el efecto de estos algoritmos sobre los datos tal cual, ¿no? Entonces, si tienen alguna aplicación en imágenes, por ejemplo, las vamos a presentar. O, por ejemplo, aquí este dataset, estas imágenes aquí a la derecha, fueron creadas artificialmente, ¿no? Con un modelo de mezcla de gaussianas, ¿no? Entonces, donde se pueda, incluyo ejemplos de aplicaciones en datos reales y cómo es que son afectados por los algoritmos que vamos a ver, ¿no? Y finalmente, como dije, está muy basado en Python. Entonces, presento para la mayoría de los ejemplos que pongo en clase el código que generó esos ejemplos, ¿no? Por si quieren explorar más cómo se crean o cómo es que llegamos a estas visualizaciones, ¿no? Y bueno, también al final de estos dos módulos se va construyendo entre los instructores y los alumnos un notebook en Google Colab que
concentra todos los conceptos que se ven durante todas estas clases, ¿no? Se van agregando por partes y al final pues tienen un notebook que solo le ponen su dataset prácticamente, qué tipo de problema de aprendizaje es, y ya de ahí en adelante corre casi automático, ¿no? Que es como para darles una exploración muy rápida de los distintos algoritmos que hay en scikit-learn sobre un dataset en específico, ¿no? Entonces, son los módulos 3 y 4, una parte teórica de base, pero también una parte en aplicación, que es lo que me interesa mucho más que aprendan, ¿no? O sea, es importante saber cómo funcionan los algoritmos, quizás no entender al mínimo detalle cómo funcionan matemáticamente, entender los conceptos fundamentales nada más, pero sobre todo que sepan identificar en qué situaciones se pueden usar cada uno y cuáles son sus ventajas y desventajas y sus parámetros principales de configuración, ¿no? Que es lo que me interesa mucho más que aprendan. Y bueno, pues eso es la mayor parte del diplomado. Y pues sí, son estos 2 módulos que son pues, los algoritmos clásicos de Machine Learning, ¿no? Que ahí sí cabe hacer la aclaración que no entramos en temas más avanzados como, por ejemplo, Deep Learning, aprendizaje profundo. Sí cubrimos el concepto, pero ahí como la aplicación requiere mucho más tiempo, simplemente se explora por encimita, no se programa al mismo nivel que los demás algoritmos que son más sencillos. Entonces sí se exploran muchos conceptos del estado del arte de Machine Learning, pero como muchos de ellos están mezclados con otras tecnologías como servicios en la nube o manejo de tensores, por ejemplo, con librerías más avanzadas, pues solo se describen teóricamente, bueno, se describen así a grandes rasgos, pero no entramos en la aplicación. Pero en todos los demás algoritmos que son los clásicos de Machine Learning, sí se ve de principio a fin cómo es que es el proceso de desarrollo de un modelo usando estas librerías que mencioné de Python. Y pues eso es todo. ¿Alguna pregunta? Parece No. ser que no, Rodrigo. Bueno. Ok. Muchas gracias. Entonces, avanzamos ya con nuestra última ponente del diplomado de ciencia de datos, con Connie Vega, por favor. Gracias, Gaby. Déjenles comparto la pestaña. Bueno, nosotros vamos a estar viendo ya para cerrar con broche de oro el el diplomado de ciencia de datos. Vamos a estar viendo un poquito de visualización. En este último módulo de visualización ya no nos vamos a meter mucho a programar, sino es que casi nada, porque vamos a estar utilizando Google Data Studio. Para aquellos que no están familiarizados con algunas de las herramientas que nos ayudan a crear reportes de visualización, pues bueno, vamos a estar en su momento justamente tocando con aquellos o conociendo a aquellos que son muy comunes, como puede ser Excel, que también hace reportes buenos, aunque pareciera que ya tiene mucho tiempo Excel y que ya debería de quedar en la historia, no lo es así, sigue teniendo muy buenas herramientas. Tableau, vamos a ver algunas de las ventajas y desventajas de este visualizador y al final, pues, por las bondades, por las ventajas que tiene, bueno, nos vamos a quedar con Google Data Studio para por ahí estar armando algunos reportes que obviamente vamos a ver algunas de las características, de las propiedades que justamente nos van a ayudar a hacer un reporte lo más armonioso posible, donde nosotros podamos tener el mensaje directo de lo que queremos decir, de lo que queremos expresar, donde quitemos todo lo que está divagando de la información enfocada a lo que queremos dar a conocer. Y pues bueno, ahí en este último módulo justamente vamos a estar hablando de esas características, incluso vamos a estar haciendo algunos ejercicios para armar
un speech, una narración que nos ayude a acompañar la explicación de nuestros reportes, porque recuerden que no es nada más de tener literal nuestras gráficas bonitas con los colores adecuados, que vamos a estar hablando de eso, qué información se puede o no poner en las gráficas, sino también complementarlo con la narración, con la explicación de toda esa información. Y pues bueno, prácticamente este va a ser un módulo pequeño de 3 sábados nada más, pero donde vamos a estar viendo eso, cómo utilizar Data Studio para generar reportes, hacer un speech o una narración adecuada para explicar esa información y todos los detalles que debemos de cuidar al momento de estar generando cada uno de estos. No sé si tengan alguna duda al respecto. Oye, está precioso. Fíjate, mi estimada Connie, esto que nos estás presentando, ¿lo maquetaste en Data Studio o en otra plataforma? No, esta es otra plataforma, pero justamente vamos a estar viendo herramientas que nos van a ayudar a hacerlo visual. Incluso vamos a, porque Data Studio lo que nos ayuda es justamente a tener la base de datos ahí y sobre esa base de datos que en su momento ya debe estar limpia porque ahí solamente nos va a permitir como a filtrar, a seleccionar cierta información. Vamos a estar montando, pero la idea es justamente en Data Studio lograr como esta estética. Obviamente vamos a hablar como de todas las opciones en las cuales debemos de segmentar nuestro mercado para poder personalizar un reporte como este, e incluso algo muy importante que es la inclusión, ¿no? Que como todo, pues la inclusión debe estar presente también al momento que damos el mensaje y vamos a tomar en cuenta colores, narración, todos esos detallitos que, como les digo, ¿no? Después de ver como toda esta parte técnica con Rodrigo y con Lili, pues bueno, vamos a estar cerrando con broche de oro para complementar el ciclo completo de ciencia de datos. Sí, por supuesto, incluso parte de perspectiva de género, quiero pensar. No, muchas gracias por la explicación, estimada. De verdad, aguante, Connie. Muy bien, muy bien. Sí, para que ahí van a ser varios mesecitos, pero nada que no podamos llevar de inicio a final. Así que, pues bueno, todos los que inicien esperamos de verdad verlos al final, concluyendo este diplomado. No sé si alguien más tenga alguna otra duda, algún otro comentario. Bueno, creo que no. Perfecto. Muchísimas gracias, Connie, Rodrigo y Lili, por mostrarnos un poco del temario del Diplomado de Ciencia de Datos. Está ahorita, Alfredo, ¿ya te encuentras disponible en la llamada? Creo que ya funciona mi audio. ¿Me escuchan? Ok, perfecto, sí, ya te escuchamos. Bueno, Alfredo es nuestro especialista en Big Data, entonces va a ser quien nos va a dar un poco más de detalles del otro diplomado que estamos ofertando, también con la UPQ, avalado ante la SEP. Entonces, Alfredo, por favor. Deme un segundito para proyectar. Ok. Ya ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, ya podemos ver tu pantalla. Ok.
Miren, les voy a proyectar el temario que incluso está directo de la página, donde ustedes pueden encontrar todos los detalles tanto de ciencia de datos como de Big Data. Es posgrados.org.mx y ahí está el apartado de, en este caso, Big Data. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, para empezar, el tema de Big Data está enfocado a Data Engineers. Es decir, lo que ustedes van a aprender aquí, pues son las técnicas y las herramientas para nosotros poder tener organizada la información en lo que hoy día conocemos como Data Lakes. Es decir, la información va a estar montada sobre toda una infraestructura de Big Data que precisamente da el paso a otras áreas como es el de ciencia de datos, ¿no? Que es donde los científicos pueden ejecutar sus modelos ya usando toda esta infraestructura de cómputo que nos da la ventaja de ser un cómputo distribuido y un cómputo paralelo. Lo vamos a hacer en primera instancia en nuestras máquinas, instalando una herramienta que se llama Docker. Docker nos permite virtualizar a través de contenedores, es decir, yo puedo generar un contenedor que a fin de cuentas va a ser una pequeña, un pequeño apartado tanto de memoria, de disco y de procesador en mi máquina, al cual le voy a asignar un aplicativo. Por ejemplo, ¿qué puedo hacer? Bueno, puedo tener un contenedor y en este instalar Linux, puedo tener otro contenedor y en este instalar alguna base de datos. Podría ser MySQL, podría ser Postgres, podría ser Oracle o cualquier otra base de datos, ya sea relacional o no relacional, como podría ser, por ejemplo, Mongo, que Mongo es una base de datos documental. También podemos tener instaladas otras bases de datos que son orientadas más bien a un manejo de llave-valor. Y todo esto lo tenemos que ver desde un punto genérico, pero siempre en contacto con los científicos de datos para que nosotros podamos estructurar la información basado en el poder de consulta que ellos necesiten. Podemos tener nosotros tablas con datos que sean columnares o que sean lineales, y esto nos da un valor para que la explotación pueda ser estadística o ciertos modelos puedan funcionar de forma más adecuada, ¿no? Digamos que nosotros, desde la misma concepción del almacenamiento de los datos en el Data Lake, podemos estructurar la inclusión o la exclusión de ciertos datos. ¿Esto en qué nos va a beneficiar? Cuando un científico de datos ejecuta un modelo, ese modelo puede estar enfocado, por ejemplo, a información de finanzas. Y si está enfocado a la información de finanzas, pues nosotros vamos a excluir quizás la información que tenga que ver con recursos humanos, la parte de contrataciones o este tipo de cosas que no van a afectar directamente a las finanzas. Entonces, desde ahí podemos excluir. ¿Qué ganamos con excluir? Pues que no se invierte tiempo en la exclusión del procesamiento y de la memoria. ¿Qué más vamos a ver? Algo muy importante, que son los queries, consultas estructuradas como SQL, y lo vamos también a trasladar hacia el Data Lake, que estaríamos viendo Hive, que es otro concepto de consultas llamadas HQL. Esto es para tener nosotros un entorno completo básico que nos permita trabajar Big Data dentro de nuestra computadora. Entonces, ¿aquí qué aprenderíamos? Aprenderíamos Docker, a instalarlo, a generar nuestros contenedores, a instalar Linux, a instalar algunas bases de datos y empezar a adentrarnos a este punto. Eso es en un módulo. En el otro módulo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues conocer la historia de los datos, es decir, cómo está estructurado un data mart, que después evoluciona, y cómo se estructuraría un warehouse, que después evoluciona, y cómo se estructura un business intelligence, que después evoluciona al tema de Big Data, y en Big Data evolucionamos a la parte de Data Lakes. Es decir, cómo va estructurándose la información. Es importante saber por qué. Porque podemos llegar a alguna empresa donde quieran ciencia de datos, pero no tienen un data lake. Y al no tener un data lake, el procesamiento de los modelos pues es muy, muy lento. Les estaría hablando que un proceso que tardaría en ejecutarse una semana
en una empresa, al momento de que lo llevamos al Data Lake y ejecutan sus modelos, lo reduce a horas el procesamiento. Incluso en línea puede haber streaming de procesamiento. Entonces, esa es la parte. En el módulo 3, entonces, llegamos ya a la parte un poco más fina. Es decir, ¿cómo hago yo scripts de tipo PIG, que es una herramienta para procesar tipo shells, que son estos pequeños programas de sistema operativo que nos ayudan a preparar ejecuciones? Hive, que es nuestra base de datos estructurada dentro del lago del Data Lake, pero también nos permite procesar información en diversos formatos, no estructurada, como pueden ser tener información en formato JSON, puede ser tener información en tipo componentes como Abro para Java o microservicios, cómo leer y trabajar con información en MongoDB. Vamos, es un juego entre diferentes bases de datos con la única finalidad de poder entender cómo interactuar entre información estructurada y no estructurada. La estructurada comúnmente la conocemos todos los que somos informáticos o nos dedicamos a algo relacionado a base de datos, pero la no estructurada, que es reciente, hay ya muchos tipos, ¿no? Les comentaba Mongo que es una base de datos documental. No quiere decir que almacene documentos, sino es el nombre que lleva, pero ahí podemos almacenar todo tipo de información. No está ligada o limitada por una estructura de metadatos de la base de datos, sino que es abierta, podemos crecer, se agregan información a un sistema, lo mandan a la base de datos y sin ningún problema se almacena, no va a cancelar, crece, es elástica. Y tenemos otras herramientas como Scoop, por ejemplo. Scoop es una herramienta que trae información de bases de datos estructurales hacia el Data Lake y viceversa. Puede llevar del Data Lake hacia otros Data Lakes o incluso hacia otras bases de datos estructuradas. En el caso de Flume es otra herramienta, pero esta es como en streaming para analizar qué es lo que está sucediendo en un aplicativo, si está funcionando bien, cuáles son los logs de salida, si hay errores, si no hay errores, monitoreo. Toda esa información yo la puedo extraer de cualquier aplicativo que los genere y analizarla, aplicarle ciencia de datos y predecir en qué momento yo tengo que alertar a las personas que están dando soporte o que encuentro yo algún patrón de tendencia de error, perdón, que aún no está definido. Para el módulo 3 ya viene la especialización en Data Engineer, que aquí es donde vemos ya programación en este lenguaje que nace nativo en el Big Data y que es específicamente para el procesamiento masivo de datos, que es el framework de Spark con el lenguaje de programación Scala. Aquí este es el objetivo, procesar de forma masiva toda la información que se requiera y para ello vemos ejemplos de Spark Scala, nos conectamos con Hive para obtener información de la base de datos, nos conectamos con Mongo, nos conectamos con MySQL, procesamos, llevamos información, por ejemplo, a BigQuery, a depositarlo en alguna tabla de Google o la depositamos en nuestro mismo entorno o generamos archivos de texto que podemos transferir a cualquier otro servidor vía SecureFTP, por ejemplo. Y bueno, ahí vienen las POC, que son las Proof of Concept, que hacemos con Python para ilustrar cómo haríamos nosotros el procesamiento con Python, cómo lo haríamos con R, cómo lo haríamos en Google Cloud, cómo lo haríamos en Amazon Web Service. Y no lo olviden, va orientado hacia el procesamiento de datos. En el módulo 4 vemos el Data Streaming, que es no procesamiento masivo, pero sí procesamiento en tiempo real. Un ejemplo claro es cuando algún banco hace una transacción, yo debo de ver dentro de mis datos y dentro de mis reglas, que a fin de cuentas vienen siendo modelos, si esa transacción es o no es sujeta a revisión para cumplir con las leyes de prevención del lavado de dinero. Y esto es en línea, ¿no? Les digo, hay una gran diferencia. Mientras todo el procesamiento es en background para todos los datos, viene el streaming y este es en tiempo real. Son menos los movimientos, pero son importantes
con una respuesta inmediata. Viene la parte del módulo 5, que es concatenar todos los procesos y flujos que intervienen en la ingeniería de datos para poder yo dar un inicio de los orígenes de los datos que pueden ser diversos, aplicarles toda una lógica de negocio para estructurarlos y dejarlos preparados para su explotación. Y ahí interviene también el tema de validar que la información esté completa, sea verídica, sea congruente, no esté en silos, esté unificada, que tenga su metadata, que el área de data governance del área del CDO pueda tener el control del acceso para las demás capas, como podría ser, por ejemplo, ya pasarla a nuestros científicos de datos, es decir, los permisos que tienen o no tienen, se revocan, no se revocan, quién sí, quién no, quién puede ver esta tabla, pero solo un campo, o todos los campos, o todas las tablas, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto, los programas que se hicieron y todo, viene a caer en el tema de workflows. Yo defino toda la malla de ejecución de un inicio a un fin para que la información esté disponible. Y después viene la parte de visualización. Aquí la parte de visualización interviene un poco lo que comentan de visualización de datos, pero va más enfocada hacia la programación, es decir, a queries SQLs más complejos, a KPIs que tengan que ver con ejecución de código y este tipo de situaciones. Y una herramienta importante es Zeppelin, que es un dashboard que nos permite meter código Scala, código de Python, código de R, etcétera, etcétera, pero todo con ejecución directa al Data Lake, que va más enfocada hacia la parte de análisis o desarrolladores, no tanto para el usuario final o el directivo final. Y bueno, aquí ya viene una especificación de cómo se distribuye el conocimiento, que viene un 10% en fundamentos técnicos, qué es Big Data, cómo funciona, entender el nuevo paradigma. Eh, Posteriormente ya cómo funciona Hadoop en el tema de esta plataforma. Después el ecosistema completo de Hadoop. Eh, el tema de programación que es Data Engineer, el Data Streaming para procesamiento en línea, el Workflow para unificar y dar fluidez a todos nuestros procesos, incluso con condiciones de respuesta y por último la visualización. Eso sería a grandes rasgos lo que se ve en Big Data. No sé si tengan alguna pregunta. Quizás fue un poquito fue un poquito rápido, pero creo que Gaby mandó el correo, perdón, el WhatsApp en el cual podemos aclarar sus dudas si es que las llegan a tener un poquito más adelante. Muchas gracias, Alfredo. Pues Gracias. ahora sí que la recomendación es que puedan entrar al enlace que les enviamos de posgrados.org.mx, que puedan ver con mayor detenimiento los conceptos, los temas, todo lo que se va a ver a detalle en los diplomados, para que puedan diferenciar entre uno y otro, puedan hacernos hacernos llegar todas sus dudas y que pues se decidan a a cambiar todo su conocimiento que ahora tienen. Entonces, no sé si tienen alguna otra duda en general, ya les mandamos el enlace, les mandamos el número de WhatsApp para que puedan solicitar el esquema de pagos. Tenemos diferentes esquemas de pagos hasta con un 50% de descuento, entonces, pues hasta ahorita es la información que tenemos, ¿no? Ok. No sé si alguno de los ponentes, algún otro comentario que quieran hacer. Ok, perfecto. Pues esperamos que nos hagan llegar todas sus dudas por WhatsApp. Les agradecemos que se hayan conectado. Podrán ver este video nuevamente en nuestras redes, en Integratec. Entonces, para que lo puedan repetir y ver nuevamente todo lo que se les compartió rápidamente acerca del temario. ¿De acuerdo?
Muchas gracias a todos por haberse conectado. Que pasen una muy buena noche. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo y por su tiempo, sobre todo, y su, pues vaya, todo lo que nos explicaron. Gracias, hasta luego. Un abrazo, un abrazo. Gracias. Gracias. Gracias, luego. buenas noches.